Praise the Lord, everyone. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios por esta mañana. Me gustaría pasar a Hebreos capítulo 1. Si has estado viniendo a esta iglesia durante algún tiempo, sabes que una de las principales cosas que enfatizamos en esta iglesia es el nuevo pacto. La palabra pacto significa un acuerdo. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es decir, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y dice aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, se refiere a todos los santos del Antiguo Testamento, por medio de los profetas. En muchas porciones y de muchas maneras, Él está hablando de todo el Antiguo Testamento en ese versículo. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El versículo 1 es una descripción del Antiguo Testamento. La única manera en que podían oír a Dios en aquellos días era a través de los profetas. Pero no todo el tiempo había profetas. Había muchos falsos profetas. Ocasionalmente hubo algunos profetas verdaderos, pero la mayor parte del tiempo no tenían profetas. Pero ahora, Él no nos está hablando principalmente a través de ningún profeta o a través de ningún hombre. Él nos está hablando por medio de Cristo. Así que lo importante aquí y lo que deberíamos de tener siempre en cuenta es que si todo lo que escuchas es un predicador un domingo por la mañana o un predicador en YouTube o algún mensaje que te gusta escuchar, realmente estás de vuelta bajo el antiguo pacto, porque así es como Dios habló en el antiguo pacto. Él usa a los hombres, pero un verdadero profeta no se señalará a sí mismo. Tampoco querrá que lo escuches solo a él. Él señalará a Cristo y buscará guiarte para que escuches a Cristo en tu vida. Así que temo que muchos de nosotros somos muy fieles en escuchar lo que se enseña en la iglesia y probablemente hemos entendido muchas cosas que se enseñan aquí también. Pero lo que quiero preguntarles, mis queridos hermanos y hermanas, es: si Dios está hablando a través de Jesús, ¿escuchan a Jesús hablándoles directamente a través del Espíritu Santo? De lo contrario, te has perdido lo más importante de la vida cristiana. Hace mucho tiempo Él habló de muchas maneras por medio de los profetas, pero ahora Él nos ha hablado a nosotros en Cristo. ¿Les ha hablado a ustedes en Cristo? Creo que una de las razones por las que Dios no permitió que la Biblia se imprimiera por los años 1400 después de Cristo es porque Él quería mostrar que no es a través de un libro que llegamos a conocer a Dios. La Biblia es muy importante, pero muchas veces he pensado que si la Biblia es lo más importante para la vida cristiana, entonces Dios definitivamente habría permitido que se descubriera la imprenta al menos 100 años antes de Cristo, para que tan pronto como Jesús y el Espíritu Santo vinieran, todas las enseñanzas podrían ser impresas y cada cristiano podría tener una copia de la Biblia para que pudieran leerla. Y que Dios no haya permitido eso para mí es muy significativo, porque la manera principal por la que Dios nos habla hoy, Él usa la Biblia, pero es a través del Espíritu Santo que exalta a Cristo.
Y lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es darnos la seguridad de que Dios nos ha aceptado y que nuestros pecados son perdonados. Y quiero preguntarte, ¿no lo que crees solo porque alguien te mostró un versículo en la Biblia? Es decir, si hay versículos en la Biblia en los que creemos, porque la palabra de Dios se nos da para tener fe. Pero hay muchas personas que han leído la Biblia y creen muchas cosas en ella, que hoy están en el infierno. Te lo digo honestamente, porque nunca entraron en contacto con Cristo. Entraron en contacto con un libro o fueron a una iglesia y escucharon a un predicador. No quiero que ni una sola persona de los que hoy están sentados aquí escuchándome acabe en el infierno. El infierno es real, te lo aseguro. Es muy real y hay mucha gente que va a ir a terminar allí. No porque no conocen la Biblia, no, sino porque no caminan en la luz. En otras palabras, no son honestos, no son confiables y no son humildes. Te daré dos consejos si quieres realmente tener comunión con Dios y escapar de la condenación eterna. Número uno, siempre sé totalmente honesto con Dios y contigo mismo. Ese es el número uno. Cuando tu conciencia te condena de algo malo, no discutas con tu conciencia ni te justifiques. Lo hice por esto o lo hice por aquello. En el momento en que empiezas a decir eso, tu conciencia se callará y no te volverá a molestar y habrás perdido la voz más importante que Dios puso dentro de ti. Puedes discutir con la gente, pero no discutas con tu conciencia. Puedes discutir conmigo si quieres. Por supuesto, no discutiré contigo de vuelta. Solo dejaré que digas lo que quieras decir. Pero si discutes con tu conciencia, cuando tu conciencia te dice, eso estuvo mal, o la forma en que le hablaste a tu esposa estuvo mal. La forma en que le hablaste a tu esposo estuvo mal. La forma en que hiciste eso estuvo mal. Esa transacción financiera que hiciste en la oficina fue injusta. Esa firma que pusiste en un documento es falsa. Y discutes con tu conciencia y dices, pero lo hice por esto, lo hice por aquello. Déjame decirte que has comenzado tu camino al infierno en ese momento. Y no tienes que culpar a nadie más. No culpes al diablo. Cúlpate a ti mismo por no escuchar a tu conciencia. Eso es lo primero. Y si sigues tu conciencia, el Espíritu Santo verá que buscas sinceramente vivir según el entendimiento que tienes. Y Él te llevará a Cristo. Y por fin podrás oír al mismo Jesús hablando a tu corazón. Así que para mí lo más maravilloso no es poder leer la Biblia. He leído la Biblia durante muchos años, pero cada día mi anhelo es que Jesús mismo me hable. Quiero tener una relación con Cristo como la de una novia recién casada. Si realmente ama a su esposo, cada mañana ella quiere hablar con su esposo. Y aunque conozco a Jesús desde hace casi 64 años, soy como una novia recién casada de Cristo. Quiero oírle todos los días, más que nadie. Le digo, Señor, quiero que me hables, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Conoces ese versículo? Si no lo conoces, por favor, búscalo. Es la primera palabra que Jesús habló en su ministerio. En Mateo capítulo 4, versículo 4. Estas son las primeras palabras que Jesús habló en su ministerio. No solo de pan vivirá el hombre, es decir, de la comida o de todas sus necesidades terrenales.
Si el hombre ha de vivir espiritualmente, él tiene que oír cada palabra que Dios dice. Debes de tener un anhelo en tu corazón, mi hermano y hermana, de oír todo lo que Dios habla. Y si lees la palabra de Dios, tu objetivo no debe ser solo conocer la Biblia, sino decir, Dios debe hablarme, Él debe llevarme a Cristo. Y yo debo tener una relación personal con Jesús donde yo pueda hablar con Él e interiormente pueda verlo todos los días. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 6. Aquí se habla de una esperanza que tenemos. La esperanza es algo relacionado con el futuro. La fe es algo que se relaciona con el presente, pero la esperanza es algo que se relaciona con el futuro. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 19 dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Detrás del velo es una imagen del templo del Antiguo Testamento, que tenía un velo y la presencia de Dios estaba al otro lado. Así que cuando dice una esperanza que entra detrás del velo, significa que tengo una esperanza que entra en la presencia misma de Dios y Jesús ha entrado allí, versículo 20, como precursor. Ahora bien, hay muchos títulos de Jesús que la gente conoce y que yo conozco desde mis primeros días como cristiano. He oído a la gente decirme que Jesús es el buen pastor, Él es el camino, la verdad, Él es la resurrección y la vida, y muchos títulos de Cristo como ese. Pero hay un título de Cristo que durante años y años en mi vida cristiana nunca oí a nadie predicar sobre Él. Y ese es, Jesús es nuestro precursor. No he leído ningún artículo sobre eso. La mayoría de los cristianos no conocen ese título de Cristo como precursor. Cuando piensas en Él como pastor, piensas en Él cuidando de nosotros. Si piensas en Él como el camino, la verdad y la vida, piensas en Él dándonos algo. Pero cuando se trata de precursor, Él se muestra como un ejemplo para que lo sigamos. Alguien que corre una carrera delante de nosotros y nos dice que corramos detrás de Él. Este es un título muy importante. ¿Sabes? En el tabernáculo del Antiguo Testamento había tres partes. Uno era el atrio exterior y luego en medio había una tienda. La tienda tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Así que había tres partes en el tabernáculo, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Entrar en el atrio exterior es conocer a Jesús como Salvador del juicio contra el pecado. Lo conocemos como nuestro Salvador. El siguiente paso es entrar en la tienda, donde el candelabro está encendido. Y ese candelabro es una imagen de Jesús que nos bautiza en el Espíritu Santo. Así que primero conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Nuestros pecados son perdonados. Nos salva del juicio y del infierno. Y luego, en segundo lugar, lo conocemos como el que nos bautiza y nos sumerge en el Espíritu Santo. Pero luego hay una tercera etapa, y es la presencia inmediata de Dios, donde Él está como nuestro precursor. Así que necesito conocer a Jesús como mi Salvador, mi bautizador y mi precursor. Estas son tres etapas en nuestra vida cristiana. Al principio vienes a Él y le dices, Señor, sálvame del juicio que merezco a causa de mi pecado. Y Él me limpia con su sangre. Soy perdonado, limpiado y me convierto en un hijo de Dios. Pero entonces no debo detenerme ahí. Algunas personas se detienen ahí porque toda su vida solo se enfoca en una cosa. Quiero escapar del infierno.
Ahora bien, si tu único objetivo en la vida es escapar del infierno, tendrás una vida cristiana muy insatisfecha. Nunca crecerás porque solo te interesa escapar del infierno. Y crees que has escapado del infierno porque has aceptado a Cristo en tu vida. Pero la cosa es que en cualquier etapa de nuestra vida cristiana podemos descarriarnos. Puedes llegar a conocer a tu Salvador y luego perder completamente tu salvación. Así que la única manera de evitar descarriarse es progresando. Así que conoces a Jesús como Salvador. Y luego, a medida que progresas en tu vida cristiana, descubres que eres constantemente derrotado. Pecas, confiesas tu pecado y te arrepientes constantemente. Y nunca pareces salir de ese ciclo de confesar el pecado y arrepentirte. Y es ahí donde algunas personas saben que tiene que haber algo más. Entonces empiezas a buscar a Dios y Jesús te llena del Espíritu Santo. Esa es una experiencia muy real. Al igual que conocer a Jesús como nuestro Salvador, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. De lo contrario, no serás un vencedor. No importa cuántos mensajes escuches o a cuántas reuniones asistas. Y eso es algo personal. Al igual cuando recibimos a Cristo, es algo personal. Quiero animarlos, queridos hermanos, a que busquen al Señor y le digan, no te soltaré hasta que me llenes del Espíritu Santo. Jesús dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí, y yo le daré el Espíritu Santo como ríos que brotan de su interior. Sé que en mi caso así fue. Busqué a Dios y Él me llenó del Espíritu Santo, y busco continuamente ser lleno del Espíritu Santo. Luego Él nos guía como precursor diciendo, hay una carrera delante de ti que debes correr. En esta carrera vencemos poco a poco todas las cosas que hemos heredado de Adán. En nuestra carne, toda actitud impía y miserable que tenemos, Dios nos dará más y más entendimiento en esta carrera que corremos detrás de Cristo. Y se nos dice que Jesús vino a la tierra para ser un ejemplo. Él no solo vino como salvador de nuestro pecado, sino que dijo, sígueme. No solo dijo, crean en mí. Si lees los evangelios, quizás Él diga una o dos veces, crean en mí. Pero la mayor parte del tiempo Jesús dijo, sígueme. En la cristiandad actual, la mayoría enseña a creer en Cristo. Y esa es una diferencia entre lo que enseñamos en nuestra iglesia comparado con los demás. Sí, les decimos cree en Cristo, pero también decimos sigue a Cristo, sigue sus pasos y mira cómo vivió en esta tierra. En nuestra relación con otras personas siempre debo pensar, ¿cómo se relacionaba Jesús con la gente? Así debo ser yo. ¿Cómo reaccionaba Jesús cuando la gente buscaba pelear con él? Él no se defendía. ¿Es ese tu testimonio? Quiero hacerles a todos ustedes una pregunta directa. ¿Tienen ese mismo testimonio de que es imposible de que alguien se pelee contigo? Tu esposo no puede pelearse contigo por mucho que lo intente. Tu esposa no puede pelear contigo por mucho que lo intente. Tu vecino no puede pelearse contigo, tus compañeros de trabajo. Nadie puede pelearse contigo porque tú no te defiendes. Ese es el testimonio que Jesús tenía. No podías pelear con Jesús, Él no se defendía. Ni siquiera podrías discutir con Él porque no te respondería. Así que estas son áreas en las que si nos damos cuenta que no estamos reaccionando en diferentes situaciones como Cristo lo haría, entonces Él no es nuestro precursor. Aquí dice que Él es un precursor que entró detrás del velo a la presencia de Dios. Quiero vivir en la presencia de Dios todos los días. Incluso mientras cantábamos en esta mañana pensaba, Señor, te estoy cantando a ti, tú estás aquí. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿O solo te gustaban las canciones y le cantabas a Jesús que Él está aquí? Para mí, lo más maravilloso es vivir en la presencia de Dios todos los días, desde la mañana en adelante. Di, Señor, quiero vivir y caminar en tu presencia. Les exhorto, mis hermanos y hermanas, a que traten de vivir en la presencia de Dios
incluso si no saben mucho de la Biblia y no pueden recordar muchas promesas y versículos. Como les mencioné, durante los primeros 1400 años, nadie podía memorizar versículos. Memorizar versículos está muy bien, pero si es solo algo intelectual, no nos volvemos espirituales. Busca vivir en la presencia de Dios cada día. Y si tienes hambre de eso, Señor, quiero vivir en tu presencia al despertarme por la mañana. Quiero conocer tu presencia. Quiero oírte. Quiero hoy seguir tus pasos. Imagínense ustedes jóvenes, si empiezan a hacer esto desde esta etapa de sus vidas. ¿Se imaginan lo que serían dentro de 4 o 5 años? Serás una persona verdaderamente espiritual y tu vida podrá influir en muchas otras personas. Así es como Dios quiere que vivas. Así que trata de entender lo que significa seguir a Jesús como precursor. Pídele al Señor que te lo explique. Señor, ¿qué significa correr detrás de ti? Hebreos es el único libro que nos enseña que Él es nuestro precursor. Y hay muchas cosas sobre Jesús en Hebreos que no se dicen en ninguna otra parte. Déjame mostrarte alguna de ellas. Una es la que hemos enfatizado frecuentemente en esta iglesia. Hebreos capítulo 4, verso 15. Él ha sido tentado en todo como nosotros. Y no me canso de hablar de eso, porque nos enseña mucho en la cristiandad. En la última parte del versículo 15 dice, Jesucristo fue tentado en todo como nosotros. Piensa en alguna tentación a la que estás enfrentando. Jesús se enfrentó a esa tentación y la venció, y no pecó ni una sola vez. Toda su vida, hasta el final de su vida, Él fue tentado. ¿Por qué fue tentado? Para ser un ejemplo para nosotros. Eso es todo. Porque nosotros también somos tentados. Si Él hubiera venido a la tierra y no hubiese sido tentado en absoluto, eso significa que Él no sintió la atracción de la tentación y Él no podría ser un ejemplo para nosotros. A menudo uso el ejemplo de un ángel que viene a enseñarte a nadar en una piscina. Y este ángel vuela por la piscina con sus alas y te dice, sígueme. ¿Qué le responderías? No puedo seguirte, no tengo alas. Entonces le dirás al ángel, si quieres enseñarme a nadar, deshazte de tus alas y sé sujeto a esta fuerza de gravedad que me tira hacia abajo cuando me meto en la piscina. Solo entonces podrás enseñarme a vencer la gravedad en la piscina y llegar al otro extremo. Así que piensa en la vida cristiana como nadar hacia el otro extremo en una piscina. Mientras tanto, la gravedad está tirando de ti hacia abajo. Por eso, si no sabes nadar, te ahogas, porque la gravedad te arrastra hacia el fondo de la piscina. Hay mucha gente que se ha ahogado en una piscina o en un río, porque tienes que luchar contra la gravedad para mantenerte a flote. Y esa es una imagen de nuestra vida cristiana. Y no puedes relajarte. Todo el tiempo tienes que hacer algo para vencer la gravedad. De lo contrario, te hundes. Y es así en la vida cristiana. Pero hay gente que disfruta nadar. Hay mucha gente que le encanta ir y saltar a la piscina y nadar durante horas. Una vez que te das cuenta del placer que es vencer la gravedad y nadar, es lo mismo en la vida cristiana. Vencer la tentación y caminar en triunfo es exactamente como nadar. Y cuando Jesús vino, si Él tenía algún poder que nosotros no tenemos, Él no nos puede decir, sígueme. Si vino como Dios y usó su poder como Dios, entonces el diablo no pudo tentarlo. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Santiago capítulo 1 es muy claro. Quiero explicar esto de una forma sencilla, porque hay muchos recién llegados aquí y no saben lo que enseñamos en esta iglesia, lo cual es diferente de lo que enseñan otras iglesias. Y una de las cosas principales es esta, que Jesucristo vino a la tierra como nosotros. Él era Dios. Cuando estuvo en la tierra también era Dios, pero Él no usó su poder divino para vencer el pecado. Él utilizó el mismo poder que nos ofrece a nosotros. Él oró. ¿Sabes? Jesús oró más que cualquiera de nosotros. ¿Por qué oraba? ¿Tiene Dios que orar?
Él era Dios, pero vivió como hombre y oró porque la oración es una expresión de nuestra impotencia. Señor, necesito ayuda. Y Jesús oró, Padre, ayúdame. No quiero pecar ni una sola vez. Por eso él oraba mucho. Y si no quieres pecar ni una sola vez en tu vida, en tus pensamientos o palabras, también deberías orar mucho. No significa solo estar de rodillas, pero siempre habrá un llanto en tu corazón. Eso es orar. Señor, no quiero pecar. Te enfrentas a una tentación y dices, Señor, estoy en peligro aquí. La forma en que esta persona me está hablando o molestando me puede llevar a pecar y no quiero pecar. Señor, por favor, ayúdame. Quiero evitar el pecado por completo. No me importa si la otra persona gana la discusión. Él puede ganar la discusión, pero yo no quiero pecar. ¿Tú también tomas esa actitud o sientes que debes ganar una discusión? Te diré sinceramente que no tengo ningún interés en ganar alguna discusión. Tengo interés de alejarme del pecado. Mantenerme alejado del pecado me bendecirá inmensamente. Así que te animo a que sigas el ejemplo de Jesús. Él fue tentado en todo exactamente como nosotros. Es como si el ángel se quitara las alas y te dijera, te enseñaré a nadar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que me ha ayudado y que he utilizado a menudo, supongamos que un multimillonario de un país extranjero viniera a enseñar a la gente de los barrios pobres de la India a cómo vivir con lo poco que ganan. Suponiendo que un hombre de los barrios bajos gane 1,000 rupias al mes, que es muy poco. Y este hombre dice, no puedo vivir con esto. Y aquí está este multimillonario que viene y dice, te voy a enseñar a vivir muy sencillamente y a mantener tu pequeña choza limpia todo el tiempo. Y entonces viene aquí y le dice, trabajaré como tú y también ganaré 1,000 rupias al mes. Y viviré con 1,000 rupias. Y mantendré mi casa limpia y nunca me endeudaré. Y te enseñaré a cómo hacerlo. Pero el multimillonario tiene que prometer que no utilizará su tarjeta de crédito y que de vez en cuando no sacará dinero en secreto porque este hombre pobre no tiene eso. Y él dice, no, nunca la usaré. ¿Es multimillonario? Sí. ¿Usó su tarjeta de crédito? No. Así es como vino Jesús. ¿Era Dios en la tierra? Sí. ¿Usó su poder como Dios? No. Porque si lo hubiera usado aunque sea una vez, Él no puede ser nuestro ejemplo. Así que lo adoramos como Dios, pero reconocemos que para ser nuestro ejemplo, Él no usó nada de ese poder. Eso es lo que me anima cuando soy tentado. Porque el diablo siempre te dirá, Jesús era Dios, por eso vivió tan puro, por eso podía perdonar a sus enemigos, por eso podía ser santo. Si escuchas esa mentira, déjame decirte que serás derrotado por el pecado toda tu vida. Sé que yo lo estaba hasta que un día Dios abrió mis ojos para ver que Jesucristo vino a la tierra exactamente como yo. Y ni una sola vez usó su poder divino como Dios para vencer el pecado. Y él dice, sígueme. No puedo seguirlo si él hubiera usado su poder divino como Dios. Por favor, sé que esto es algo muy elemental, pero te diré esto. Si estás cayendo en pecado, es porque no crees que Jesús vino a la tierra como tú. Esa es la única razón. Si Jesús vino como tú y no pecó, ¿por qué caes tú en pecado? Tú podrás decir, pero Él era diferente. Todo el tiempo en el fondo de tu mente el diablo es quien está diciendo, Él era diferente. Yo también tuve ese pensamiento, pero el Espíritu Santo me lo quitó de la mente. Él no era diferente. Él era exactamente como yo. Y luego dice en Hebreos 4, verso 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y para aquellos que son nuevos aquí, permítame explicarles lo que dice Hebreos 4, verso 16. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Fui cristiano durante al menos 15 años antes de entender el significado de eso. Y creo que mucha gente sentada aquí no conoce la diferencia entre misericordia y gracia.
Nunca se encuentra la palabra gracia en el Antiguo Testamento. Misericordia es la gran palabra en el Antiguo Testamento. Gracia es una palabra del Nuevo Testamento. Y hay una tremenda diferencia. La misericordia se ocupa del pasado y la gracia se ocupa de nuestro futuro, explicado de una manera sencilla. La misericordia se ocupa de todos los errores que hemos cometido en el pasado. Jesús nunca necesitó misericordia, no, nunca cometió pecado. La misericordia es requerida por aquellos que caen en pecado. Y tú y yo necesitamos misericordia hasta el final de nuestras vidas. Venimos a Jesús y le pedimos que nos perdone, eso es misericordia. Y Él nos la da, somos perdonados. Pero entonces el nuevo pacto nos lleva a experimentar la gracia. ¿Sabías que Jesús necesitó la gracia para vivir en esta tierra? Eso es algo que nunca oirás en otra iglesia. Pero yo te lo mostraré en las Escrituras. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Está hablando de Jesús cuando era un niño pequeño. Él había sido consagrado en el templo en los versículos anteriores como un niño pequeño. Y después de eso, en Lucas capítulo 2, versículo 40, él volvió a casa con su madre y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. No misericordia. Él nunca necesitó misericordia porque nunca cometió pecado, pero necesitó gracia. La mayoría de cristianos no saben que Jesús necesitaba gracia. Y ellos dicen, sí, necesito gracia. Por eso es que no entienden lo que es la gracia. Dicen, soy un pecador salvado por la gracia. Sí, pero ¿salvado de qué? No salvado del infierno, sino salvado del pecado. La única salvación que conocen la mayoría de los cristianos es ser salvados del infierno. Pero la gracia no ha venido a salvarnos del infierno. La misericordia de Dios nos salva del infierno. La gracia de Dios es para salvarnos del pecado. Y eso es algo cotidiano. Salvarse del infierno es finalmente. Salvarse del pecado es ahora. La gracia de Dios estaba sobre él. Para usar un ejemplo, si pienso en la gracia de Dios como este techo sobre mí, podrá caerle mucha lluvia en el exterior, pero ni una gota caerá sobre mí, porque estoy bajo este techo. Si salgo fuera de este techo, la lluvia caerá sobre mí. Ese es un ejemplo. Mientras esté bajo la gracia, el pecado no puede hacerme caer. La tentación no puede hacerme caer. Puede haber tentación a mi alrededor, pero ni una gota cae sobre mí, porque estoy bajo el techo. Así que Jesús vivió bajo la gracia todo el tiempo. Por eso no pudo caer sobre él ni una gota de pecado, ni una sola gota. Cada tentación fue vencida. Y Él es nuestro precursor. Significa que Él nos ha mostrado cómo correr esta carrera. Permanece bajo la gracia todo el tiempo. Y vencerás al pecado todo el tiempo. Así que vemos eso en Lucas capítulo 2, versículo 40. Ahora vamos a Romanos capítulo 6, verso 14. Lo mismo se menciona aquí, lo que les acabo de mencionar ahora mismo. Si estoy bajo esta cobertura de la gracia como este techo aquí, la lluvia de la tentación no puede tocarme, ni una gota. Estaré completamente protegido. Esto no es teoría, es real y lo he comprobado en mi vida. Y Romanos 6, verso 14 dice lo mismo. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El problema con todos nosotros es que desde la infancia el pecado nos ha gobernado. Todas las cosas pecaminosas nos han dominado. Desde la niñez peleamos, decimos mentiras, discutimos, hacemos todo tipo de cosas
Y a medida que crecemos, no cambiamos. Seguimos peleando y discutiendo incluso después de casarnos. El pecado nos gobierna, pero dice que se puede llegar a una vida donde el pecado no puede ser tu amo. ¿Qué es un amo? Un amo es aquel que le dice a su siervo, haz esto, y lo hace. O te dice, no hagas esto, y tú no lo haces. Ese es un amo. Así que cuando dice que el pecado es un amo, se refiere a que si el pecado te dice, enójate con esa persona, tú te enojas. No perdones a esa persona, tú no perdonas a esa persona. Solo eres obediente al pecado. Debes estar amargado contra esa persona, y tú le obedeces. O tu suegra te ha tratado muy mal y te dice, no la perdones nunca, trátala mal. Cuando venga a tu casa, dile lo que piensas y tú obedeces al pecado. Estamos obedeciendo al pecado todo el tiempo. Venimos y nos sentamos aquí en la iglesia como gente santa. 100% hipócritas, porque no estás bajo la gracia. No te estoy culpando. Yo digo que si todos los niños de un aula de clase reprueban matemáticas, probablemente el problema no está en los alumnos, probablemente es con el profesor. A menudo he dicho que muchos de ustedes vienen de iglesias donde sus maestros eran malos. Sus pastores y predicadores nunca les dijeron la verdad que el pecado no tiene por qué dominarnos. Todo lo que te dijeron fue que serás derrotado por el pecado toda tu vida. Y si le sigues pidiendo a Dios que te perdone, la sangre de Cristo te limpiará e irá finalmente al cielo. Bueno, eso no es el Evangelio. El Evangelio dice que el pecado no tendrá dominio sobre ti, pero solo si estás bajo la gracia. Eso es lo que dice aquí. El pecado no tendrá dominio sobre ti porque estás bajo la gracia. Ya te he dicho lo que es la gracia, la protección de Dios para que no caiga toda la lluvia sobre mí, para que el pecado no pueda vencerme. ¿Has experimentado esta vida? ¿La experimentas cada día? Esto es lo que no experimenté después de nacer de nuevo durante más de 16 años, porque nunca lo escuché. Tuve maestros que no me lo enseñaron porque ellos mismos no lo sabían. ¿Cómo puede un profesor enseñarte algún tema de matemáticas si él mismo no lo entiende? Y la mayoría de los predicadores y pastores del mundo están derrotados por el pecado. Hacen tantas cosas malas en su vida. Número 1, aman el dinero. Ese es uno de los mayores pecados. Amar el dinero siendo siervos de Dios. Ahora, si estás tratando de ganarte la vida, es muy diferente. Creo que debes intentar conseguir el mejor trabajo que puedas y ganar el salario máximo que puedas. Eso está muy bien. Pero cuando vienes a servir a Dios y te interesa ganar dinero y quieres ir a una iglesia que te da un buen salario como pastor, eres una persona malvada. No puedes servir a Dios y buscar dinero. Si tienes un trabajo secular, gana todo lo que puedas. Está bien. Consigue el trabajo mejor pagado por todos los medios. Deja tu trabajo mal pagado y toma un trabajo mejor pagado. Está perfecto. Pero no hagas eso en la obra de Dios. En mi vida he conocido muy pocos pastores o predicadores que no aman el dinero. He conocido a muy pocos. Así que aquí hay un pastor o un predicador que aceptó un trabajo porque quiere un salario, al igual que cualquier otra persona en busca de un trabajo. Y él va a la iglesia que le da un salario más alto y le dará para pagar el alquiler de su casa y todo eso. Pero ¿será esa la manera de servir a Dios? ¿Es así como Jesús lo hizo? ¿Acaso Jesús buscaba gente que le pagara dinero o alguien que le pagara el alquiler de su casa? No. Por eso digo que la cristiandad actual no conoce el verdadero evangelio de la gracia de Dios, porque están más interesados en el dinero. Y muchos de ustedes han salido de esas iglesias siendo enseñados por estas personas que no tenían victoria sobre el pecado. ¿Qué podrían enseñarte? Si el profesor no sabe multiplicar, ¿cómo te va a enseñar a multiplicar? Y así te sientas durante años y años en la iglesia y nunca aprendes a vencer el pecado. Solo sabes que la sangre de Jesús te limpia y dices, oh, la sangre de Jesús me limpia. Queridos hermanos, cuando vengan aquí van a escuchar algo más que eso. Es como cuando dejas el jardín de niños y vas a primer y segundo grado. Vas aprendiendo más. La mayoría de las iglesias son como guarderías, ni siquiera son como jardín de niños, sino como guarderías donde no se aprende nada. Pero esto es lo que tenemos que aprender. Cuando estamos bajo la gracia, es una ley absoluta.
El pecado no puede dominarnos. Algo te eleva por encima del pecado. Cuando ves un pájaro volando en el aire, ¿crees que la gravedad no tira de ese pájaro? La gravedad tira hacia abajo a todos los pájaros. Y cuando ves un pájaro muerto en el suelo, sabes que la gravedad tiró de ese pájaro hacia abajo y dejó de volar. Pero aún así siempre ves pájaros conquistando la gravedad. Y creo que cada pájaro que vuela es un mensaje de Dios para mí que dice, tú puedes vencer el pecado. La próxima vez que veas un pájaro volando, escucha a Dios hablándote a través de él diciendo, al igual que ese pájaro vence la gravedad, tú puedes vencer el pecado. Hice que ese pájaro venciera la gravedad y puedo hacer que venzas al pecado. No será solo cerrando las alas y cayendo en picada hacia abajo diciendo, Dios lo hará todo. Ese pájaro no dice, Dios lo hará todo o Dios me elevará. No, él bate las alas y vuela. Y los hombres han aprendido de ello y ahora pilotean aviones para vencer la gravedad. Ves ese enorme avión de metal que pesa muchas toneladas, venciendo la gravedad y volando. Hay un mensaje en todas estas cosas. Siguen una ley que hace unos 100 años la gente descubrió. Una ley por la cual se podía hacer que un objeto metálico como un avión venciera la gravedad y se desplazara. Y cuando los hombres descubrieron eso, hizo una diferencia. Y esto es lo que nosotros también tenemos que descubrir, que la gracia puede elevarte. Y no importa en qué país estén fabricando ese avión, la ley se aplica en todo el mundo. Avión pequeño o grande, si sigue la ley, subirá. De la misma manera, en la gracia hay una ley. Eso es lo que quiero explicarte. Se aplica a todo el mundo. Y déjame que te lo lea en la última parte de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dios da gracia a los humildes. ¿Puedes recordar esa frase? Esa pequeña frase. Dios da gracia a los humildes. En otras palabras, Dios solo da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios. Él resiste a los orgullosos. Significa que tira de la gente hacia abajo. Él da gracia a los humildes. Significa que los está levantando. Piensa en la gracia como algo que te levanta contra la gravedad del pecado. Al igual que el avión se eleva. Y el orgullo es lo que te tira hacia abajo. Así que la elección depende de ti. Dios da gracia a los humildes, que dice en el versículo siguiente. Ya que Dios da gracia a los humildes, por lo tanto, querido hermano y hermana, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. ¿Qué significa exaltarte? ¿Exaltarte sobre qué? ¿Sobre qué quieres ser exaltado? Te diré honestamente mi testimonio. Quiero ser exaltado sobre una sola cosa, el pecado. Quiero reinar sobre el pecado y que el pecado esté bajo mis pies. No quiero gobernar sobre la gente. No quiero ser amo sobre ninguno de vosotros. Solo hay una cosa sobre la que quiero que Dios me exalte, y es el pecado. Y si quieres ser exaltado sobre el pecado, humíllate. Porque Dios solo da su gracia a los humildes. Y lo que aprendí de eso, recuerdo mi lucha contra el pecado. Solía caer muchas veces, tal vez en mis pensamientos o una palabra de enojo que se escapaba de mi boca. Y yo decía, Señor, ¿por qué ha sucedido eso? La respuesta es, tú te saliste de la gracia, saliste del edificio, y por eso la lluvia cayó sobre ti. No te quedaste bajo la gracia. Señor, ¿por qué no me quedé bajo la gracia? Porque fuiste orgulloso. En algún momento de tu vida fuiste un poco orgulloso. A veces Dios nos disciplina. A veces he estado en cama con fiebre y he dicho, Señor, ¿por qué me ha pasado esto?
No le pregunto si es una fiebre normal, porque todo el mundo se infecta, vivimos en este mundo. Pero a veces es un poco de disciplina. A veces Dios nos castiga con un poco de disciplina, así como los padres castigan a sus hijos para enseñarles una lección. No porque los odien, sino para darles una lección de no deberías hacer esto. Un padre que ama a su hijo lo castigará. Y a veces una pequeña enfermedad puede ser un pequeño castigo que Dios da. Y debes preguntarle a Dios, ¿por qué hiciste esto, Señor? Y sé que el Señor me lo dirá. Tal vez en algún momento de la semana pasada yo estaba un poco engreído y orgulloso, y la gracia se apartó. Y yo digo, gracias Señor por mostrármelo, y quiero humillarme. Y eso ocurre de vez en cuando hasta que finalmente aprendes a ser cuidadoso contra el orgullo de cualquier tipo, porque no quieres perder la gracia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, busquen de todo corazón no perder la gracia de Dios cualquier día de su vida. Y es muy sencillo. En cada situación, humíllate. Supongamos que hay una discusión entre tú y tu pareja. Es muy fácil humillarse. Solo mantén la boca cerrada. Eso es todo. No habrá choque. Se necesitan dos manos para hacer ruido. Si una mano se niega a cooperar, no habrá ruido. No habrá pelea. Si el esposo o la esposa se niegan a cooperar, no habrá pelea. Pero es porque ambos están ansiosos por demostrar su punto de vista es que hay una pelea. Lo mismo contigo y otro hermano, o contigo y una hermana. Niégate a pelear y deja que la otra persona haga o diga lo que quiera. Sé un vencedor y di, Señor, me humillo. Que parezca que esa persona ganó la discusión y que te calles porque ya no podías discutir más. Así es, deja que piensen que han ganado la discusión y que tú ya no podías decir nada más. Pero mi objetivo no era ganar la discusión. Mi objetivo era no pecar. Mi objetivo era no enojarme. Por eso me mantuve callado. Esa persona no lo sabe, pero que piense que he perdido la discusión. Estoy preparado para eso. Quiero evitar el pecado. Queridos hermanos y hermanas, quiero decirles que si son realmente serios, creo que sus vidas pueden cambiar a partir de hoy. Créanme, aunque algunos de ustedes digan, he oído estas cosas durante muchos años, ¿por qué no ha cambiado mi vida entonces? Como suelo decir, si un profesor ha enseñado a multiplicar durante muchas semanas y los alumnos aún no han aprendido, entonces él necesita enseñarlo de nuevo. Y esa es la única razón por la que lo hago. Creo que aquí hay muchos que todavía no han aprendido a humillarse consistentemente todo el tiempo para obtener la gracia. Y mientras eso no sea verdad en tu vida, tienes que seguir escuchando esto. De todas formas, mientras yo esté aquí, seguiré diciéndolo. Dios da su gracia solo a los humildes. Y si estás bajo la gracia, la lluvia del pecado no caerá sobre ti, ni una sola gota. ¿Quieres esa vida? Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. La primera promesa del Nuevo Testamento es que Él salvará a su pueblo de su pecado. Si no sabes dónde está eso, por favor ve a Mateo capítulo 1. Son cosas elementales. A veces necesitamos que nos recuerden las cosas elementales. Mateo capítulo 1 versículo 21. En cuanto pasas a las páginas del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1 verso 21 nos confirma que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Es un versículo muy importante. Márcalo o subráyalo. Recuerdo mi primera Biblia. Cada vez que me encontraba con un versículo que me cautivaba, lo subrayaba para que cuando volviera a leer la Biblia de nuevo, esos versículos me llamaran la atención. Si Dios ve que te tomas en serio tu estudio de la Biblia, Él realmente te ayudará de maneras asombrosas. Entonces, ¿qué es lo que dice la primera promesa del Nuevo Testamento? Jesús salvará a su pueblo de sus pecados.
¿Por qué está escrito en la primera página del Nuevo Testamento? Porque para eso vino, no para salvarnos del infierno. No, salvarse del infierno es otro evangelio. Te lo digo sinceramente, no busco ser salvado del infierno. Quiero ser salvado del pecado ahora. Y si ahora me salvo del pecado, me salvaré del infierno. No tengo que buscar salvarme del infierno. Pero los que buscan salvarse del infierno y no salvarse del pecado, tengo el fuerte presentimiento de que irán al infierno, porque no quieren ser salvados del pecado. El infierno es el resultado final de una vida pecaminosa. Y si busco ser salvado del pecado, nunca llegaré allí. Pero si solo quieres salvarte del infierno y sigues viviendo en pecado, llegarás allí. Así que si quieres ser salvado del infierno, yo te digo que busques ser salvado del pecado, porque el pecado es el camino que conduce al infierno. Eso es peligroso. Si quieres salvarte del infierno, busca salvarte del pecado. Eso es lo que enseñamos. Y puedes ser salvado del pecado por la gracia de Dios. Si te humillas y reconoces tu falta. Una de las primeras cosas de la humildad es reconocer que estabas equivocado. Hice algo mal. He dicho algo malo. No lo encubras ni pongas excusas. Lo que hice estuvo 100% mal. Por favor, perdóname, Señor, y sé rápido en reconocerlo. Así fue conmigo. Tan pronto como un pensamiento venía a mi mente y era sucio o asqueroso, yo digo, Señor, esto está mal, no lo quiero. Y si sigues haciendo eso, te diré la asombrosa verdad. Conseguirás la victoria sobre los pensamientos pecaminosos que el 99% de los hombres nunca consiguen. Porque no quieren ser libres. Disfrutan esos pensamientos pecaminosos. Si disfrutas de eso, Dios dirá, ¿los disfrutas? Sigue disfrutándolos. Ese es el camino al infierno, te lo aseguro. Jesús lo dijo. Así que deja que Jesús sea tu precursor para guiarte a la presencia de Dios. Ese es el mensaje que predicamos en esta iglesia. Cambiará tu vida. Y si estás casado, cambiará poco a poco tu vida familiar. Y después de un periodo de tiempo, salvará a tus hijos de ir al infierno. Y cuando se salven y se casen, tus nietos se salvarán. Como ves, aquí hay una progresión. Y serás un canal de bendición para mucha gente. Esto es lo que Dios quiere que sea cada persona aquí. Puede ser un nuevo creyente o una persona muy común y corriente, pero Dios quiere que te salves de todo pecado en tu vida. Y Jesús es tu ejemplo en eso. Eso es todo lo que diré ahora. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Quiero que todos sepan que Dios los ama personalmente. Él está interesado en ustedes. Y todo lo que has oído hoy es para ti personalmente. Y Dios está interesado en ayudarte en esta área. Él no solo te da un mensaje y te dice, ve y haz lo mejor. No, su Espíritu Santo te ayudará desde este momento si le oras. Señor, por favor, ayúdame. Quiero vencer el pecado en mi vida. Quiero cambiar mi vida y mi situación familiar. Quiero paz en mi hogar. Quiero la victoria en mi vida. Quiero educar a mis hijos de manera piadosa. Por favor, ayúdame, Señor. ¿Crees que Él te dirá que no? No, Él correrá a ayudarte. Solo ven a Él con un clamor de necesidad en tu corazón y deja que ese clamor esté siempre ahí cada día. Y no condenes a los demás. Deja el juicio de otras personas a Dios. Olvídate de la tremenda tentación de condenar y juzgar a los demás. Dios puede hacer su juicio sin tu ayuda. ¿Has oído eso? Dios puede juzgar a las personas sin tu ayuda. Así que no trates de ayudar a Dios a juzgar a otras personas. Él puede hacerlo sin tu ayuda. Tal vez has estado tratando de ayudar a Dios juzgando a otros. Tú no eres un juez, eres un testigo. Y un testigo no dicta sentencia en el tribunal. Di, Señor, perdóname por juzgar a la gente que me rodea. Eso no es asunto mío, es asunto tuyo. He echado a perder gran parte de mi vida juzgando a los demás.
No quiero juzgar a mi esposa o esposo. No quiero juzgar a mis vecinos ni a nadie. Quiero juzgarme a mí mismo. Quiero vivir bajo la gracia de Dios y vivir una vida transformada desde hoy. Padre Celestial, creo que aquí hay algunos que están haciendo sinceramente esa oración ahora mismo. Y Señor, aunque hayan sido derrotados hasta hoy, te pido que hagas un milagro y les ayudes a entrar en esta vida de victoria que quieres que cada uno de nosotros tenga, que cada uno de nosotros tenga una vida de paz en su hogar y en nuestras vidas. Escúchanos, Señor, y haz por nosotros más de lo que podemos pedir o pensar. Gracias. Sabemos que tú lo harás por todos los presentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.